Y si te dijera que la cobertura de mulch que has estado comprando, transportando, extendiendo y reemplazando cada año es completamente opcional? Que algunos de los cubresuelos que trabajan más duro, transforman el suelo y ahogan las malezas, no provienen de una ferretería en una bolsa de plástico. Vienen de semillas. Las Practice. Semillas que cuestan centavos por pie cuadrado. Semillas que fijan nitrógeno, descompactan el suelo, atraen insectos beneficiosos y compiten con las malezas con tanta agresividad que muchos agricultores han abandonado por completo el mulch sintético por ellas. La mayoría de los jardineros no saben esto. Pero mientras todos gastamos dinero en astillas de madera, en bolsas y pacas de paja, existe toda una categoría de plantas llamadas cultivos de cobertura y mulching vivos que hacen todo lo que hace el mulch y más aún, alimentan tu suelo en lugar de solo cubrirlo. Construyen materia orgánica en lugar de solo sofocar las malezas temporalmente. Y cuando aprendes a escoger las adecuadas, algunas incluso se receden solas, para que nunca tengas que replantar. Hoy, voy a mostrarte 20 semillas que pueden reemplazar el mulch en tu jardín para siempre, clasificadas desde impresionantes hasta absolutamente revolucionarias. Quédate porque el número 9 en esta lista crece tan rápido que produce más biomasa en 60 días que la mayoría de los jardineros extienden en toda una temporada. Y el número 18 es tan poderoso que literalmente perfora el suelo duro como un barreno biológico, realizando un trabajo que normalmente requeriría una rotavadora. Asegúrate de pulsar ese botón de suscripción porque publicamos nuevos videos cada semana que te ahorrarán dinero y te permitirán cultivar más alimentos con menos trabajo. Comencemos. Número 1. Trébol blanco. Trébol holandés. La cobertura viva indestructible. Empecemos con el trébol blanco y específicamente con el trébol holandés, porque esta planta perenne de bajo crecimiento tiene una de las reputaciones más fiables en todo el mundo de las coberturas vivas. Los agricultores tradicionales han sembrado trébol blanco entre las filas de sus huertos durante generaciones. Una vez establecido, simplemente continúa creciendo. Cortarlo no lo mata. El tráfico peatonal no lo daña. La sequía apenas lo ralentiza. Por eso ha sido llamado la planta de entrada a sistemas de cobertura viva permanentes. Trifolium repens se mantiene bajo, usualmente entre 10 y 20 centímetros, y se extiende tanto por semillas como por tallos rastreros, que enraizan a medida que avanzan. Crea una alfombra densa de color verde que bloquea la luz solar a las semillas de malezas debajo con una eficiencia notable. Pero aquí está lo que diferencia al trébol blanco de un mulch tradicional. Es una leguminosa. Alberga bacterias rizobías en sus raíces, que extraen nitrógeno directamente de la atmósfera y lo depositan en el suelo. Investigaciones del Instituto Rodale y otros muestran consistentemente que una población bien establecida de trébol blanco puede fijar entre 45 y 90 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. Fertilizante, esencialmente gratuito, que se entrega debajo de la superficie. Se siembra dispersando sobre tierra preparada, aproximadamente 1/4 de libra por cada 93 metros cuadrados, y germina en una semana. Una vez establecido, se autorresembrará cada año. Nunca tendrás que volver a comprarlo. Pódalo ocasionalmente para mantenerlo ordenado, y esa biomasa rica en nitrógeno se liberará de nuevo en la superficie del suelo. La razón por la que el trébol blanco fue ignorado en la jardinería convencional es simple. Las empresas de cuidado de césped pasaron décadas convenciendo de que era una maleza. Pero cualquiera que cultive alimentos sabe que tener trébol blanco entre filas significa menos malezas, menos fertilización y menos riego porque el trébol retiene la humedad en una alfombra de flores blancas que polinizadores aman por completo. Piénsalo como la base de cualquier sistema de cobertura viva. Comienza aquí. Número 2. Trébol rojo. Cobertura densa. Constructor estructural de suelo. El trébol rojo es el primo más grande y más agresivo del trébol blanco. Mientras que el trébol blanco se arrastra y se mantiene bajo, el trébol rojo crece más alto, entre 45 y 60 centímetros en madurez, produciendo un follaje denso, que es especialmente efectivo para suprimir malezas agresivas en caminos, hileras de huertos o entre grandes camas de jardín. Este es el que eliges cuando necesitas algo con presencia seria. Trifolium pratense ha sido un pilar de la agricultura sostenible durante más de 2 siglos. Es una perennial de corta duración. La mayoría de las variedades alcanzan su pico en el segundo año, pero su impacto en el suelo perdura mucho más allá. Las raíces profundas,
que pueden alcanzar entre 60 y 90 centímetros, descompactan el subsuelo mientras extraen nutrientes de capas que las plantas más superficiales no pueden alcanzar. Cuando esas raíces se descomponen, dejan canales que mejoran el drenaje y la irrigación durante años. Siembra trébol rojo a una media libra por cada 93 metros cuadrados en primavera o en otoño. Puede sembrarse en heladas. Esparce las semillas sobre tierra congelada y deja que los ciclos de congelación y descongelación las integren naturalmente. En 2 semanas desde la germinación, tendrás una cobertura significativa del suelo. Para el final de su primera temporada, será lo suficientemente espeso para ahuyentar la mayoría de las malezas por completo. Las flores globulares de color rosa a rojo florecen de manera prolífica y son de las más visitadas por abejorros en cualquier jardín. Si interplantas con árboles frutales o creas una cobertura permanente en el suelo del huerto, el trébol rojo es una de las opciones más comprobadas y confiables disponibles. Número 3. Trébol carmesí. Crecimiento rápido, máxima supresión de malezas. El trébol carmesí es el que eliges cuando necesitas resultados rápidos y fuertes. Esta especie anual brota del suelo, establece cobertura rápidamente y produce un follaje tan denso que la supresión de malezas es casi inmediata. Si el trébol blanco es la solución paciente y permanente, el trébol carmesí es la cobertura de despliegue rápido, que transforma un parche desnudo en un ecosistema gestionado en semanas. Trifolium incarnatum produce cabezas de flores de color carmesí vivo en tallos erguidos, que alcanzan entre 30 y 45 centímetros de altura. Es anual, lo que significa que en la mayoría de los climas morirá en invierno, pero eso en realidad es una ventaja para muchos jardineros. Toda la planta muere en su lugar, y los residuos crean una capa de mulch rica en nitrógeno, justo en la superficie, que alimenta el suelo mientras se descompone. Sin transporte, sin triturar. Simplemente se desploma y realiza el trabajo. Semilla de broadcast a media libra por cada 1000 pies cuadrados a principios del otoño para floración en primavera o a principios de la primavera para cobertura en verano. La germinación es rápida, a veces en 5 días bajo buenas condiciones. Las flores son espectaculares y atraen a polinizadores en gran cantidad. Si las siembras una vez en un camino o en un área de cama, se autosembrará de manera confiable en climas templados. Número 4. Vicia vellosa. Uno de los mejores productores de nitrógeno en la tierra. Ahora, estamos entrando en territorio serio. Vicia vellosa es la máquina de nitrógeno. Si le pidieras a científicos del suelo que diseñaran una cubierta perfecta para alimentar el suelo, esencialmente describirían a Vicia vellosa. Es una leguminosa trepadora que se arrastra por el suelo y hacia otras plantas, fijando nitrógeno a tasas extraordinarias. Los estudios han documentado que Vicia vellosa puede fijar hasta 300 libras de nitrógeno por acre en condiciones ideales. Eso no es un error tipográfico. Vicia vellosa se establece rápidamente desde semilla y crece de manera agresiva durante el otoño y el invierno en la mayoría de los climas templados, sobreviviendo a heladas severas que matan otras cubiertas vegetales. Para la primavera ha producido un espeso enredo de biomasa que, al ser terminada mediante siega, rodillo o simplemente cortada, crea una capa de mantillo tan densa que las semillas de maleza debajo tienen casi ninguna oportunidad de germinar. Los agricultores de hortalizas en la región del Atlántico Medio han utilizado Vicia vellosa durante décadas como precursor de mantillo sin labranza para tomates y pimientos. Siembra de 1 a 2 libras por cada 1000 pies cuadrados a finales del verano o principios del otoño. Combínalo con centeno para una supresión de malezas aún más potente. Ambas plantas crecen juntas y crean una biomasa combinada que es casi imposible de penetrar para las malezas. Vicia vellosa se pasa por alto en la jardinería doméstica porque la semilla es más difícil de encontrar en ferreterías, pero cualquier proveedor de semillas o empresa de suministros agrícolas la lleva. Y una temporada te mostrará exactamente por qué los cultivadores profesionales confían en ella tanto. Número 5. Alfalfa. Raíces profundas que exploran el subsuelo. La alfalfa es donde la cubierta viva empieza a hacer algo que ningún mantillo físico puede lograr: extraer nutrientes de las capas profundas del suelo y llevarlos a la superficie. Esta leguminosa perenne produce raíces principales que se han medido en 15, 20, a veces 30 pies de profundidad en plantaciones establecidas. Esas raíces exploran capas geológicas que tus plantas de jardín nunca alcanzarán,
extrayendo calcio, magnesio, potasio y minerales, traza, que se vuelven disponibles en la capa superior del suelo a medida que la planta crece y se descompone. Medicago sativa ha sido cultivada durante más de 6,000 años en múltiples continentes porque hace dos cosas mejor que casi cualquier otra planta. Produce una enorme cantidad de biomasa rica en nitrógeno y mejora la estructura del suelo con raíces que otras plantas siguen mucho después de que la alfalfa misma desaparece. Para uso en jardín, siembra alfalfa a 1/4 a media libra por cada 1000 pies cuadrados en primavera. Se establece lentamente en el primer año. Luego se vuelve vigorosa y persistente. Córtala antes de que flore completamente para obtener el mayor contenido de nitrógeno en su biomasa y usa esos recortes como mantillo superficial alrededor de tus camas de vegetales. Está creando biomasa a partir del aire y la solina y entregándola exactamente donde la necesitas. Número 6. Guisantes de campo. Fijador de nitrógeno en temporada fresca. Los guisantes de campo son la cubierta perfecta para temporadas frías. Germinan en suelos fríos, a veces a temperaturas de 35 grados Fahrenheit, y prosperan en las temporadas de transición cuando muchas otras cubiertas permanecen en dormancia. Para jardineros que quieren hacer algo productivo con sus camas desde finales del verano hasta las heladas fuertes, y nuevamente desde finales del invierno hasta el momento de plantar, los guisantes de campo son la respuesta. Las variedades de Pisum sativum, cultivadas como cultivos de campo en lugar de vegetales de jardín, producen enredaderas prolíficas que se arrastran por la superficie del suelo, creando una cobertura densa rápidamente. Fijan nitrógeno mediante la misma asociación de rizobios que otras legumbres, fijando entre 100 y 150 libras por acre en buenas condiciones, y se terminan limpiamente con una sola siega. Las vides en descomposición son suaves y se descomponen rápidamente, liberando nutrientes de manera rápida. Siembra a 2 a 3 libras por cada 1000 pies cuadrados a principios de primavera o finales del verano. Combínalos con avena para una combinación especialmente potente de temporada fría que proporciona tanto fijación de nitrógeno por los guisantes como estructura física por los tallos de avena. Los jardineros que usan guisantes de campo en otoño y luego los incorporan a sus camas de primavera reportan necesitar significativamente menos fertilizante adicional durante toda la temporada de crecimiento. Número 7. Haba vulgar. Haba que rompe suelos compactados y los alimenta. La haba vulgar hace algo que la mayoría de las cubiertas vegetales no hacen. Rompe, físicamente, el suelo mientras lo alimenta biológicamente. Los sistemas radiculares fibrosos y gruesos de las plantas de haba establecidas realmente agrietan y aflojan capas compactadas, mejorando el drenaje y la aireación en formas que permanecen visibles durante temporadas después de que las plantas desaparecen. Para quienes enfrentan suelos densos, pesados en arcilla o compactados por tránsito, las habas son la herramienta de recuperación biológica. Vicia faba germina en suelos fríos. Sobrevive en inviernos suaves y produce tanta biomasa rica en nitrógeno en primavera que terminarla antes de plantar vegetales proporciona un impulso nutricional visible a lo que siga. Algunos jardineros describen que plantar tomates en un lecho de residuos de habas como sembrar en un suelo completamente diferente al del año anterior. Siembra las habas en abundancia, de 2 a 3 libras por cada 1000 pies cuadrados, en otoño o primavera temprana. Crecen altas y robustas. Antes de florear, córtalas en la base y deja que toda la planta caiga en su lugar como mantillo superficial. Las raíces permanecen en el suelo donde se descomponen y liberan lentamente su carga de nitrógeno en las semanas siguientes. Es una de las herramientas más completas para mejorar la calidad del suelo en el mundo de las semillas. Número 8. Guisantes de ojo negro. La cubierta más agresiva del verano. Day. Ahora, si estás en un clima cálido o buscas cubrir terreno durante los meses pico del verano, los guisantes de ojo negro son tu planta. Estas legumbres amantes del calor prosperan en condiciones que estresarían o matarían a la mayoría de las otras plantas de cobertura y crecen con una velocidad y densidad que son verdaderamente impresionantes. En pleno calor del verano con buena humedad, las caupeas pueden cubrir tierra desnuda en 30 días. Vigna uniculata, la misma especie que produce los guisantes de ojo negro, se ramifica agresivamente. Da sombra al suelo de manera intensa y produce nitrógeno,
además de suprimir las malezas mediante un dominio absoluto de la biomasa. Investigaciones del USDA y de varias universidades de concesión de tierras confirman que las cowpeas son una de las cubiertas de verano más efectivas para el control de malezas, fijando hasta 200 libras de nitrógeno por acre en condiciones ideales. Siembra después de la última helada, a una tasa de 1 a 2 libras por 1000 pies cuadrados. Las cowpeas requieren calor y rinden mejor a pleno sol. Si tienes una sección del jardín que permanece desnuda durante el verano entre cultivos o estás recuperando un área con maleza, siembra cowpeas y aléjate, ellas se encargarán del resto. Número 9. Sunp, productor de biomasa ultraabundante. Y aquí está el que mencioné al principio. La planta de Sun Hemp produce más biomasa más rápido que casi cualquier otra planta que puedas cultivar a partir de semilla. Hablamos de 1.8 a 2.4 metros de altura en 60 días. Los tallos son gruesos. La follaje es denso. Y cuando la terminas y dejas que caiga, tienes una capa de mulch tan pesada y completa que nada crece a través de ella. Los agricultores profesionales que han cambiado a Sun Hemp como su principal fuente de mulch dicen que nunca volverán a transportar virutas de madera. Crotalaria junia es una leguminosa tropical que ama el calor y crece con una velocidad casi alarmante. Fija nitrógeno hasta 200 libras por acre y es una de las pocas plantas de cobertura que también suprime biológicamente los nematodos del suelo, una enorme ventaja para los cultivadores de tomates y pimientos. Siembra después de que las temperaturas del suelo alcancen los 18 grados C, a 1 libra por 1000 pies cuadrados. En 2 semanas tendrás una cobertura significativa. En 6 semanas tendrás una pared de biomasa verde a la altura del pecho. Termínala antes de que produzca semillas completamente, ya sea enrollándola o segándola, y lo que caiga se convertirá en una de las capas de mulch más nutritivas que tu suelo haya recibido. Todo esto con una bolsa de semillas que cuesta unos pocos dólares. Este método cambia la forma en que piensas sobre qué es el mulch. Número 10. Trébol subterráneo. La cubierta vegetal que se siembra sola. Ahora, déjame mostrarte algo verdaderamente notable. El trébol subterráneo es la cubierta vegetal viva que se resembrará a sí misma. Literalmente, las cabezas de las flores se doblan después de la polinización y empujan las semillas hacia la superficie del suelo por ti, sin recolección, sin siembra adicional, sin volver a plantar anualmente. Siembra una vez y se mantiene por sí mismo de manera perpetua, gracias a su propia biología. Trifolium subterraneum es nativo de climas mediterráneos y ha sido utilizado como cobertura permanente del suelo en huertos en Australia durante décadas. Se mantiene bajo, de 10 a 15 centímetros, soporta bien la sombra parcial, fija nitrógeno y se autosiembra de manera tan confiable que los parches establecidos pueden persistir durante años sin manejo alguno. Córtalo o pastúralo y simplemente vuelve a crecer a partir de las semillas. Siembra a principios del otoño, a 1/4 o media libra por 1000 pies cuadrados. Se establece durante el otoño. Produce semillas en primavera antes de que llegue el calor del verano, y las semillas permanecen en estado latente durante el verano, germinando nuevamente cuando vuelven las lluvias de otoño. Para caminos permanentes, suelos de huertos, o cualquier área donde desees una cubierta vegetal viva, sin mantenimiento anual, el trébol subterráneo es una de las soluciones más elegantes en todo el jardinería de bajo mantenimiento. Si encuentras esto valioso y comienzas a ver lo mucho más simple e inteligente que puede ser un sistema de mulch basado en semillas, hazme un favor y pulsa ese botón de me gusta ahora mismo. Esto ayuda a que este video llegue a más jardineros cansados de transportar mulch en bolsas y listos para dejar que el suelo se nutra a sí mismo. Y si aún no te has suscrito a Homestead Roots, haz clic en ese botón de suscripción y activa la campana. Ahora, sigamos, porque apenas estamos empezando con algunos realmente espectaculares. Número 11. Centeno de cereal. El rey del control de malezas y de la erosión. El centeno de cereal se gana el título de rey entre las plantas de cobertura. Y ni siquiera hay competencia. Este grano resistente al frío es la planta de cobertura más potente para el control de malezas en el mundo templado, y lo hace mediante un mecanismo que va más allá de la simple competencia por la luz. El centeno de cereal libera compuestos alelopáticos, sustancias herbicidas naturales tanto de sus raíces vivas como de su residuo en descomposición que inhiben activamente la germinación de semillas de malezas.
Esto no es solo comportamiento de mulch, es guerra biológica contra las malezas. El cereal S.S. Kell germina en suelos tan fríos como 1 grado C. Puedes sembrarlo después de tu última cosecha de verano, incluso en las primeras heladas de otoño, y se establecerá durante el invierno, creciendo siempre que las temperaturas lo permitan. Para la primavera, tendrás un grupo denso y alto de centeno, listo para ser terminado y enrollado en una alfombra de residuo que bloquea las malezas de manera efectiva. Las hortalizas trasplantadas directamente en residuo de centeno terminado, sin labranza alguna, muestran consistentemente menor presión de malezas en comparación con camas gestionadas de manera convencional durante toda la temporada. Siembra de 2 a 3 libras por 1000 pies cuadrados a finales del verano o en otoño. Combínalo con beza peluda para una combinación que ofrece tanto la supresión alelopática del centeno como la aportación de nitrógeno de la beza. Esta es la pareja que cambió la agricultura de cultivos en rotación y funciona igual de bien en el jardín. Número 12. Rilleras anual. Construye raíces rápidas y densas. La rilleras anual hace algo debajo de tierra que la hace invaluable para cualquier jardinero serio. Produce uno de los sistemas de raíces más fibrosos y densos de cualquier planta de cobertura común. Estas raíces, que pueden extenderse entre 45 y 60 centímetros de profundidad y dispersarse lateralmente, reestructuran físicamente la arquitectura del suelo. Crean canales, aumentan el espacio poroso y, al descomponerse, dejan una red de materia orgánica que mejora tanto la retención de agua como el drenaje al mismo tiempo. Lolum multiflorum germina rápidamente. Se establece con rapidez y proporciona una cobertura superficial rápida que protege la tierra desnuda de la erosión y la compactación causada por la lluvia. Es resistente al invierno en la mayoría de las zonas templadas y puede sembrarse más tarde, en otoño, que la mayoría de las otras cubiertas vegetales. Para los jardineros que enfrentan erosión en las pendientes, compactación por tráfico peatonal o suelo desnudo entre filas que necesita estabilización rápida, la cubierta anual de riras es la solución de despliegue rápido. Sembrar a 1 libra por 1000 pies cuadrados. Terminar en primavera cortando antes de que produzca semillas. Esto es importante, ya que el riras anual puede volverse invasivo si se deja madurar completamente. Los residuos se descomponen moderadamente rápido, liberando nutrientes de manera constante en la superficie del suelo. Número 13. Avena. Cobertura rápida y fácil de terminar. La avena es la cubierta vegetal para jardineros que desean resultados sin complejidad. Germina rápido, crece rápidamente, crea una cobertura sólida en la superficie, y esa es la característica clave. Sina, mueren en su lugar durante el invierno en la mayoría de los climas sin intervención de tu parte, sin necesidad de cegar ni estrategia de terminación. El frío los mata, se caen. Y lo que tienes en primavera es una alfombra de residuos dorados que cubre tu cama. A.A. sativa es una de las cubiertas más amigables para principiantes disponibles. Sembrar en otoño tardío o principios de otoño a 1 o 2 libras por 1000 pies cuadrados. Tendrás buena cobertura en 2 semanas. Para cuando llegue la helada fuerte, la avena habrá cumplido su función de suprimir las malezas de final de temporada, proteger el suelo de la compactación y acumular biomasa que se convertirá en tu mulch de primavera gratis. Combina avena con guisantes de campo para una combinación de temporada fría, que añade fijación de nitrógeno a la cobertura física que proporciona la avena. Los jardineros que nunca han probado las cubiertas vegetales suelen comenzar con avena precisamente porque su manejo es muy simple. Sembrarla. Dejar que el invierno termine la siembra. Apartar los residuos en primavera donde plantes y trabajar con el resto como mulch superficial entre filas. Número 14. Cebada. Crecimiento denso que bloquea la luz solar a las malezas. La cebada es la cubierta vegetal que gana por pura densidad. Germina y tillera de manera agresiva, lo que significa que cada semilla produce múltiples tallos, creando un dosel tan denso rápidamente que las semillas de malezas en el suelo nunca reciben suficiente luz para germinar. La mayoría de las semillas de malezas en la mayoría de los jardines dependen de la luz. Por eso, la capacidad de la cebada para interceptar la luz reduce drásticamente la presión de malezas. Hordeum vulgare es una de las plantas domesticadas más tempranas en la tierra, lo que indica cuán confiable y productiva es. Como cubierta vegetal, se establece rápidamente en clima fresco.
tolera suelos moderadamente pobres y produce biomasa densa que termina limpiamente al ser segada. La cebada también es más tolerante a la sequía que la avena o el rirás, lo que la hace una mejor opción para regiones más secas o suelos arenosos que drenan rápidamente. Sembrar a 2 libras por 1000 pies cuadrados en otoño o principios de primavera para máxima supresión de malezas. Sembrar en abundancia y dejar que tillere completamente antes de terminar. Los residuos se descomponen moderadamente lento, lo que extiende su efecto de mulch físico en la superficie del suelo durante gran parte de la temporada de crecimiento. Número 15. Trigo de invierno. Cobertura fuerte del suelo durante los meses más duros. El trigo de invierno proporciona algo que la mayoría de las cubiertas vegetales no: cobertura confiable durante las condiciones más adversas del invierno. Es lo suficientemente resistente para soportar heladas profundas, hielo y períodos prolongados de frío extremo que matan otras cubiertas. Y lo hace mientras continúa creciendo, enraizando y protegiendo el suelo, siempre que las temperaturas lo permitan. Para los jardineros en climas de invierno severo que luchan por mantener cobertura del suelo de octubre a abril, el trigo de invierno es la respuesta. Triticum, establecido en otoño, desarrolla un sistema de raíces profundo antes del invierno, entra en semidormancia durante los meses más fríos y luego retoma un crecimiento vigoroso en cuanto las temperaturas de primavera lo permiten. Cuando estés listo para plantar tu huerto de primavera, tendrás un puñado de trigo listo para terminar y usar como mulch en el lugar. Los residuos son carbonosos y se descomponen lentamente, proporcionando beneficios de mulch físico que persisten durante semanas. Sembrar a 2 o 3 libras por 1000 pies cuadrados a principios de otoño, 6 a 8 semanas antes de la primera helada fuerte, para darle tiempo de establecerse correctamente. El trigo de invierno también puede servir como cultivo acompañante para trébol sembrado en primavera, protegiendo las plántulas jóvenes mientras se establecen. Número 16. Alforfón. Cobertura ultra rápida que oscurece las malezas en semanas. El alforfón es el campeón de la velocidad en verano. Si tienes una cama desnuda que necesita cobertura ahora mismo en pleno verano, cuando la mayoría de las cubiertas de temporada fría no funcionan, el alforfón germina en 3 a 5 días, cubre el suelo en 2 semanas y alcanza su floración completa en 4 a 6 semanas. Es una de las plantas de establecimiento más rápidas en el mundo del jardín, y esa rapidez se traduce directamente en la supresión de malezas. Phagopyrum esculentum no es una hierba ni un cereal. Es una planta de hoja ancha que produce un dosel grueso de hojas, sombreando el suelo con sorprendente integridad. La investigación sobre el alforfón muestra que moviliza el fósforo del suelo, haciéndolo disponible para las plantas que le siguen, y sus flores son de las más visitadas por insectos beneficiosos, avispones depredadores, moscas hover y escarabajos que se alimentan de especies plaga en tu jardín. Sembrar alforfón a 1 libra por 1000 pies cuadrados después de que pase todo peligro de heladas. Crece tan rápido que en una rotación de verano. Sembrar, dejar que flore para los polinizadores y luego terminarlo antes de que produzca semillas. Solo toma de 6 a 8 semanas. Repetir 2 o 3 veces durante el verano en camas de invierno, gestionando las malezas, alimentando a los polinizadores y mejorando la disponibilidad de fósforo. Todo sin aplicar mulch o fertilizante comprado. Número 17. Mostaza. Brásica que suprime plagas y malezas. Naturalmente, la mostaza hace algo que ninguna otra semilla en esta lista puede igualar. Limpia el suelo. Las raíces, hojas y residuos de las plantas de mostaza liberan compuestos llamados glucosinolatos, que, al descomponerse en el suelo, producen biofumigantes naturales, esencialmente fumigación biológica que suprime patógenos del suelo, nematodos y ciertas enfermedades fúngicas. Es una herramienta viviente de manejo de plagas que, además, ayuda a suprimir las malezas. Sinopus alba y especies relacionadas de Brásica han sido utilizadas como cultivos biofumigantes por agricultores comerciales de hortalizas durante más de 2 décadas. La investigación muestra consistentemente que los campos tratados con residuos de mostaza incorporados tienen poblaciones más bajas de Verticillium fusarium y nematodos de la raíz que los campos sin tratar. Para los jardineros domésticos que rotan la mostaza en los camas donde han tenido problemas de enfermedades en el suelo, la diferencia puede ser notable. Siembra a media libra por 1000 pies cuadrados a principios de primavera o principios de otoño. La mostaza crece rápidamente y florece en condiciones cálidas.
Termine su crecimiento antes de que produzca semillas e incorpore los residuos en las capas superiores del suelo para maximizar el efecto biofumigante. Los residuos en la superficie también suprimen de manera efectiva la germinación de malezas. Considéralo como la cubierta vegetal que protege y mantiene el suelo al mismo tiempo. Número 18. Rábano daikon. Fromoliferae. Rábano daikon, rábano daikon, rábano daikon, rábano daikon. El rábano tiliaga rompe suelos duros como un tornillo biológico. Y aquí está el que mencioné al principio. El rábano daikon, específicamente variedades criadas como radishes de laboreo, se clava en suelos compactados con raíces que pueden penetrar de 45 a 60 centímetros, en terrenos que apenas pueden ser atravesados con una horquilla de jardín. Estas raíces no son pequeñas. La raíz principal de un rábano tillage maduro tiene entre 5 y 10 centímetros de diámetro. Cuando crece a través de suelos compactados, físicamente rompe la capa dura. Y cuando mueren en invierno y se descomponen, dejan un canal, un macroporo que las raíces de plantas posteriores, agua y aire pueden seguir. Las variedades de Raphanus sativus para laboreo a veces se llaman cultivos formadores de poros por la red de canales que crean sus raíces en descomposición. Investigaciones de Penn State y la Universidad de Maryland muestran que los campos con cultivos de cobertura de rábanos tillage tienen una infiltración de agua significativamente mejorada. En algunos casos, el agua pasa a través del suelo de 2 a 3 veces más rápido que en parcelas sin tratar. Para los jardineros con suelos arcillosos, caminos compactados o áreas donde se acumula agua después de la lluvia, esta es la solución biológica. Siembra a finales del verano, de 6 a 10 semanas antes de la primera helada severa. Con 1 libra por 1000 pies cuadrados, los rábanos crecen de manera agresiva durante el otoño, perforando el suelo debajo. La muerte por invierno en la mayoría de los climas, y para la primavera, las raíces en descomposición han hecho el trabajo de una asada sin ruido, combustible, ni alteración a la biología del suelo. Es como tener un equipo de trabajadores invisibles, perforando canales de drenaje en tu suelo durante todo el invierno. Número 19. Chori. Raíz profunda que extrae nutrientes. El chori juega a largo plazo, donde la mayoría de las cubiertas vegetales actúan en una sola temporada. Las plantas de chori establecidas desarrollan raíces principales que penetran de 1 a 2 metros en el subsuelo durante varios años, extrayendo continuamente capas profundas de calcio, magnesio y minerales traza, depositándolos en las hojas y tallos que mueren y regresan a la superficie cada año. Es una bomba de nutrientes lenta, pero permanente. Soriminabus es una planta perenne, lo que significa que vuelve año tras año desde el mismo cuello de raíz. En un huerto o borde de jardín permanente, una siembra de chori se convierte en un activo de mejora del suelo a largo plazo. Sus hojas, cuando se cortan y se dejan en la superficie, son ricas en minerales y se descomponen relativamente rápido, liberando esos minerales en la zona de raíces superficiales donde las plantas de hortalizas pueden acceder a ellos. Siembra en primavera a 1/4 de libra por 1000 pies cuadrados. El chori tarda en establecerse en el primer año, pero se vuelve vigoroso a partir del segundo. Toleran muy bien suelos pobres. De hecho, a menudo funciona mejor en suelos degradados, donde otras plantas tienen dificultades, convirtiéndose en un pionero ideal para áreas de reclamación. Sus flores azules son sorprendentemente hermosas y atraen polinizadores. Considéralo como el inversor paciente del mundo de las cubiertas vegetales. Lento para comenzar, pero acumulando beneficios año tras año. Número 20. Phacelia. Cobertura densa que atrae insectos beneficiosos. Y aquí llegamos al número 20. Y guardé este para el final, porque representa algo diferente a todo lo demás en esta lista. Phacelia es una cobertura vegetal. Hábitat para polinizadores y criadero de insectos beneficiosos todo en uno. El follaje denso y bajo ahoga eficazmente las malezas. Pero las flores, con sus distintivos racimos enrollados de flores azul púrpura, son de las más atractivas para insectos beneficiosos en el mundo de los jardines. Las flores de Phacelia, de la familia de las Thanacetophllas, atraen no solo polinizadores, sino también insectos predadores, avispas parásitas, moscas hoverfly, que son la fuerza natural de control de plagas en tu jardín. Investigaciones del Reino Unido y Alemania han demostrado que los campos con bordes o bloques de Phacelia tienen poblaciones notablemente menores de pulgones, thrips y orugas en cultivos adyacentes. No solo cubre el suelo, sino que construye un ecosistema que hace que todo tu jardín sea más saludable.
Toma un parche desnudo en tu jardín, un camino, un bancal, un área entre filas de vegetales. Esparce semillas de facilia a razón de aproximadamente 1/4 de libra por 1000 pies cuadrados a principios de primavera o principios de otoño. La germinación es rápida, en 5 a 7 días. La cobertura se desarrolla en 2 semanas. Las flores abren entre 4 y 6 semanas después, y desde ese momento, los insectos beneficiosos llegan como si los llamaras: bombarderos, abejas melíferas, abejas solitarias, y los insectos predadores que mantienen controladas las poblaciones de plagas. Todo a partir de una semilla que cuesta casi nada. Esto fue algo que se olvidó en la jardinería convencional, porque las exhibiciones en los centros de jardinería están dominadas por flores anuales con flores más vistosas. Pero Facilia trabaja más duro que cualquiera de ellas. Ofrece cobertura del suelo, supresión de malezas, retención de humedad y servicios ecológicos que ningún saco de astillas de madera podría entregar. Es la planta que nos recuerda que las soluciones más completas en jardinería provienen de trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella, en lugar de recurrir a un paquete de semillas, en lugar de una bolsa de mulching, en lugar de plantar algo vivo, en lugar de distribuir algo muerto. Ahí las tienes. 20 semillas que pueden sustituir la mulch en tu jardín, no solo temporalmente, sino de manera permanente. Algunas de ellas fijan nitrógeno. Algunos de ellos rompen la capa dura del suelo. Otros limpian tu suelo de manera biológica y construyen un ecosistema de insectos beneficiosos que protege tus plantas durante toda la temporada. Ninguno de ellos necesita ser transportado en bolsas desde una tienda. La industria de jardinería convencional ha mantenido el mantillo en bolsas en el centro de la conversación durante décadas porque el mantillo en bolsas es un producto que compras una y otra vez. Las semillas son un sistema en el que inviertes una sola vez. Esa es la diferencia. Y ahora sabes qué semillas usar. Si este video cambió tu forma de pensar sobre la cobertura del suelo y el manejo del suelo, dale me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a otros jardineros que están listos para una forma mejor. Deja un comentario abajo y cuéntame qué semilla te emociona más probar. ¿Eres del equipo legumbres que fijan nitrógeno? ¿Del equipo cobertores rápidos de verano o del equipo taladros biológicos para el suelo? Leo cada comentario y me encanta saber qué plantas sorprenden más a la gente. Y si aún no te has suscrito a Homestead Roots, ¿qué estás esperando? Pulsa ese botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video. Nuevo contenido cada semana y apenas estamos comenzando.